diputados la reforma del sistema financiero con el voto a favor de muchos grupos políticos, una gran mayoría de la Cámara la ha respaldado. Ustedes han votado en contra. ¿Por qué? Bueno, hemos votado en contra porque la reforma del sistema financiero no va a crear o no va a cumplir con los objetivos que dice el Gobierno, que es facilitar el crédito a la pequeña y mediana empresa y a las familias, para nada. Al contrario, lo que va a provocar es sencillamente que va a concentrar en unos cuantos bancos en nuestro país todo el ahorro, hunde definitivamente las cajas de ahorro en España, el 50% del ahorro lo tenían y lo tienen las cajas de ahorro. Se va a despedir a una cantidad muy importante de los trabajadores que trabajan en pequeños bancos y en las cajas, que van a ser absorbidos por este sistema, por esta reforma financiera, y por tanto no va a cumplir con los objetivos que plantea el Gobierno. Pero lo da usted muy por seguro. Por ejemplo, sí, pero es una obviedad. Es una obviedad, es que las cajas de ahorro, aunque hayan tenido algunas de ellas una gestión negativa por determinados políticos que las han estado gestionando en un momento determinado en los consejos de administración de las cajas, eso no quiere decir que tengas que cargarte la gallina de los huevos de oro. Las cajas son precisamente las que han ayudado y han apoyado a que pueda haber proyectos de desarrollo regionales, comarcales, y han estado muy pegadas al territorio, muy pegadas a la gente, además de tener una función social. Y nosotros lo que hemos planteado es que en lugar de concentrar todo el poder del ahorro del país en 4, 5 o 6 grandes bancos, que al final serán los que se van a quedar con todo el ahorro, y eso es un peligro tremendo, es un peligro de crear hasta una situación de quiebra en algún momento determinado en algunas de las entidades, y eso arrastraría a muchísima gente. No hay diversificación del riesgo como podía ser, pero en todo caso nosotros la alternativa que hemos planteado a este modelo es la alternativa de la banca pública, que a través de la banca pública sí se podía facilitar crédito a la pequeña y mediana empresa, y además lo que es tan importante, que es abordar el nuevo modelo de desarrollo productivo que necesitamos en España y que no es posible que se lleve a cabo si no tenemos una banca pública que lo pueda respaldar. Pero hablar de dinero público ahora es tabú, ¿no? En tiempos en los que es evidente que no hay dinero público, las arcas públicas no tienen dinero. Bueno, no hay dinero público porque falta dinero público, porque aquí los distintos gobiernos lo que han hecho a lo largo de los tiempos, y esto está muy documentado, es que han hecho rebajas fiscales más a los más ricos en nuestro país, los gobiernos del PP y los gobiernos del Partido Socialista. El propio Fondo Monetario Internacional llegó a decir en un informe que el 40% de la deuda pública que hay en España se debe a las rebajas fiscales que hicieron los gobiernos del PP y del PSOE, y además no han combatido un fraude fiscal impresionante que tenemos en España y que lo cifran solamente en el 3% de las grandes empresas en España, lo cifran los técnicos de Hacienda en 42.700 millones de euros anuales. Es decir, no hay dinero público porque se han hecho rebajas fiscales a los más ricos, porque no se ha luchado contra el fraude, porque se ha permitido un elevado nivel de economía sumergida, y los gobiernos no han cumplido con sus obligaciones. Y como dato comparativo, que nosotros estamos en 8 puntos por debajo de la presión fiscal, por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Es decir, no hay dinero público porque sencillamente se ha dejado que ese dinero se tenga en el bolsillo de los que han sido grandes beneficiarios de esta crisis dramática que tenemos. Por terminar con la reforma financiera, ¿algún punto de la reforma le ha sorprendido? Por ejemplo, el hecho de que se ponga coto tope a lo que pueden cobrar los directivos, 300.000 euros en el caso de que la entidad esté controlada por el Estado, 600.000 si tiene dinero público. ¿Esa es una medida que ustedes no apoyan o apoyan? No, esa es una medida positiva, pero yo diría que es el celofán que envuelve la dureza del contenido de la reforma financiera. Es decir, esa medida que es positiva en sí mismo, es decir, que antes ganaba, por ejemplo, el presidente de la Caja de Bankia, por poner un ejemplo, 450 veces el salario mínimo interprofesional, y que ahora se lo dejen en 90 veces, bueno, pues está muy bien todavía lo que queda. Nosotros lo que decimos es que una medida todavía insuficiente. Es positiva en tanto en cuanto rebaja lo que son retribuciones de estos salarios insultantes que se han puesto y pensiones insultantes que se han puesto a altos directivos, pero este no es el problema de fondo. Es un problema ético importantísimo, pero no es el problema de fondo, que es la gestión especulativa que se ha hecho por la banca española de la crisis que tenemos, de toda la tarea especulativa del ladrillo, que también la ha hecho la banca española, que se la está ayudando
y que en definitiva es responsable, junto con el Banco de España, que ha mirado para otro lado, es responsable de la crisis que tenemos y con responsabilidad, por supuesto, política también por parte de los gobiernos que han acompañado esta burbuja inmobiliaria. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, dejar caer algún banco que tenga muchos activos tóxicos en lugar de...? Es que los activos tóxicos no es un problema de dejarles de caer, es que la responsabilidad de tener esos activos tóxicos se debe a los que han gestionado esos recursos y sencillamente quienes tienen que apechugar con las responsabilidades son los que lo han gestionado y en todo caso los accionistas que, por cierto, han estado teniendo dividendos en los años de vacas gordas, pero también en últimos años dividendos importantes, y estos no han sido corresponsables con salir de la crisis que ellos mismos han generado. La crisis se está cargando contra los trabajadores y lo estamos viendo clarísimamente en las distintas medidas que adoptaron los anteriores gobiernos y que adopta este gobierno, y sin embargo los responsables de la crisis han ido de rositas y todavía no se ha tomado ni una sola medida frente a los responsables de la crisis. Apechugar con las responsabilidades, ¿qué tendría que ser? Apechugar con las responsabilidades es que si hay responsabilidades políticas que se paguen, si hay responsabilidades penales que se paguen, y luego las responsabilidades económicas tendrán que apechugar a aquellos que han arriesgado unos recursos determinados y que son accionistas, los grandes accionistas de las grandes entidades, que han perdido los gestores que han tenido en esos recursos y que son los que tienen que aportar. Yo creo que hace muchísimo tiempo que no se tenían que haber repartido dividendos por parte de los bancos. Y ese tapar los activos tóxicos en este momento y que se van a tapar en una parte con lo que son recursos del propio FROP, que hoy en el decreto se incorporan 6.000 millones de euros más de ayuda ya sí directa a la banca para ayudar a lo que llaman las fusiones, pues en definitiva que esos recursos no tenían por qué haber salido del erario público, y esos recursos imaginemos, por ejemplo, que los podíamos haber dedicado a potenciar la investigación más desarrollo que está haciendo falta en España, en lugar de, por ejemplo, de haber recortado 600 millones de euros en las últimas medidas del 30 de diciembre por parte del Gobierno en la investigación, que es lo que está necesitando fundamentalmente nuestro país. Otra reforma, la laboral. Esta tarde hemos sabido que los sindicatos del País Vasco y de Navarra van a convocar una huelga general en marzo en contra de esta reforma. ¿Qué le parece esta medida? ¿Está de acuerdo en convocar o respaldar una huelga general? Nosotros estamos apoyando las movilizaciones que han convocado los sindicatos, comisiones obreras, UGT y otras organizaciones que han convocado para estos días que vienen. No, el domingo que viene hay una gran movilización en la que nuestra fuerza política la estamos apoyando. De hecho, hemos preparado el dístico, que es el que estamos acompañando para dar las razones de por qué estamos en las movilizaciones. Estaremos en la movilización del 29 de febrero, que se organiza una movilización a nivel europeo también contra las políticas de recorte, y vamos a estar en todas aquellas acciones que convoquen los sindicatos para conseguir parar esta locura de reforma. ¿Y si no se para con estas movilizaciones? Bueno, no será porque no hayamos luchado, ¿no? Porque es una locura. Es decir, no hemos conocido probablemente en todo el periodo de la democracia un ataque tan brutal y tan duro contra los derechos de los trabajadores y las relaciones contractuales que tenían establecidas con las empresas. Es decir, esta reforma no solo no va a crear más empleo, sino que va a destruir más empleo. Las empresas, y ojalá haya algunas que no lo vayan a hacer, pero es que es una reforma que obedece al sector más radical y más duro de la COE de nuestro país, del empresariado de nuestro país. Es que le quitan la relación contractual que tienen los sindicatos con las empresas y desde luego el poder que tenían los trabajadores. Le han dejado todo el poder a los empresarios. Esta tarde ha estado aquí el vicepresidente de la COE. Ha hablado mucho Inma Gómez Lobo con él de la reforma laboral. Me gustaría que escuchara un par de cosas que ha dicho respecto a la creación de empleo y respecto a lo que los empresarios buscan con esta reforma. No hay que pensar en que el empresario va a perseguir al trabajador, ni muchísimo menos. El empresario lo que quiere es que pueda ese trabajador cobrar su salario que sea digno, contra más digno mejor. Y con esta reforma laboral los trabajadores no pierden sus derechos en absoluto. 1,5 millones no, pero a lo mejor a principio dentro de un año, que será el mes de febrero, cuando vuelva a cumplir otro año, pues a lo mejor hemos empezado a crear empleo. 200.000, 300.000 señores más, que no estaría mal. Bueno, se atreve a poner una cifra el señor Fernández de los... Lo que no dice es cuántos van a destruir. Es que en este momento lo que han facilitado con esta reforma, que ya está en vigor, y que aunque se va a tramitar como proyecto de ley, ya está en vigor y ya tiene eficacia,
Lo que no cuentan es los puestos de trabajo que se van a destruir, porque va a haber muchos empresarios que, como los expedientes de regulación de empleo, empresas que hayan tenido 3 trimestres de pérdida de ventas, no de pérdida de beneficios, de ventas solamente, que hayan bajado las ventas, pueden hacer expedientes de regulación de empleo, despedir a los trabajadores con 20 días de despido, de los 45 anteriores con 20 días de despido, y además sin ninguna posibilidad de que puedan, ni siquiera tienen la necesidad de tener la autorización de los ministerios, el Ministerio de Trabajo o las consejerías correspondientes de trabajo de acuerdo con las competencias propias que tienen, ¿no? Es que han tomado medidas de que un empresario puede decidir bajarle el salario unilateralmente a los trabajadores y los puede despedir con esa línea argumental y tendrían 20 días de despido en ese caso. Es que le piden a los trabajadores que con su propia prestación les van a bonificar el 50% a los empresarios para que les puedan hacer el propio contrato a los trabajadores. Es que están pasando cosas. ¿Y confía usted en que esto cambie algo en el trámite parlamentario? Porque el Gobierno habla de, en todo caso, modificaciones técnicas. Se tramita como proyecto de ley, usted decía. ¿Confía en que cambie algo? No son técnicas, no son cuestiones técnicas, son cuestiones políticas de fondo, de haberle quitado derechos a los trabajadores, de facilitar el despido, de hacerlo más barato, en definitiva de romper, yo creo que volver al siglo pasado y a tiempos primarios desde el punto de vista de las relaciones contractuales. ¿Qué posibilidades permite el Parlamento? El PP tiene 186 diputados. No tiene la mayoría, y lo vamos a decir siempre, no tiene la mayoría absoluta de los votos de los ciudadanos de este país, pero el sistema electoral le permite tener 186 en el Parlamento y no hay no hay margen de maniobra, ¿no? Yo creo que la marcha atrás que pueda dar el Partido Popular en el Parlamento, no sobre cuestiones técnicas, sobre cuestiones políticas de fondo de derechos, las dará en función del peso que tenga la movilización en la calle y de la capacidad de respuesta que tenga la clase trabajadora en este país en las movilizaciones que se van a hacer. Si no, yo creo que lo tienen perfectamente diseñado. Es decir, lo dije al principio, el sector más radical y más duro de la COE es el que ha imprimido lo que es el negro sobre el blanco que tiene esta reforma laboral, que repito, es ni los más pesimistas pensábamos que podía venir con una reforma tan dura, que además camina en la dirección contraria a la salida de la crisis. Retomando lo que usted decía de las movilizaciones, si esas movilizaciones no funcionan, ¿alentará Izquierda Unida una huelga general o apoyará? Es que nosotros las huelgas generales las convocan los sindicatos, por eso ¿no? digo, es conocido. Bueno, esta parece que la estaba convocando previamente el presidente del Gobierno, ¿no? Cuando hacía aquella conversación con el ministro finlandés, donde decía que le iba a costar la reforma laboral una huelga general. Si los sindicatos deciden convocarla porque el Gobierno no dé marcha atrás en este ataque que está haciendo tan brutal a los trabajadores y mantiene lo que es el contenido que tiene en este momento el Real Decreto Ley y los sindicatos la convocan, nosotros sin ninguna duda la apoyaríamos, pero a nadie nos gusta la huelga general. No se va a la huelga general caprichosamente porque es confrontación, es enfrentamiento y eso no le gusta a la gente. Es el último recurso que tiene la clase trabajadora para poder defender un derecho cuando lo demás está agotado. Y los sindicatos, lo que entran en este momento, y nosotros igual como organización política, es en una fase de hacer pedagogía, de explicarle a la gente realmente la dureza que tiene las medidas que adoptan, de explicarle, por ejemplo, al sector de los trabajadores de las administraciones públicas, los que no son funcionarios, que van a por ellos, que van a por todos, que le van a meter expedientes de regulación de empleo y se los van a cargar. Es decir, es que es un ataque brutal y, por tanto, vamos a hacer mucha pedagogía, explicarlo a la gente los contenidos que tiene y, por supuesto, las alternativas que estamos planteando y que, desde luego, no tienen nada que ver con lo que es este camino que ha emprendido el Partido Popular, que, repito, o quiero concretar una cosa, que es contrario a lo que necesita nuestro país. Estamos decreciendo. Hoy aparece el dato de que tenemos una bajada del 0,3%. Esto significa más parados en el año que viene. Y el dato que daba el presidente de la COE, en este caso de Madrid, que daba el dato de que dentro de un año se podían crear 300 o 400.000 puestos de trabajo, esos son menos puestos de trabajo que los que se van a destruir en este año 2012 con los datos que tenemos encima de la mano. Hoy alentaba la Comisión Europea también del peligro que el paro puede suponer para las pensiones. ¿Está en peligro el sistema de pensiones? No, el sistema de pensiones no está en peligro. Lo que pasa es que en este momento son menos los cotizantes que hay por pensionista
en función de que ha decrecido un poco lo que es el número de cotizantes a la Seguridad Social, pero no hay ningún peligro de pensiones. Ese fue otro cuento que nos contaron en un momento determinado. Hombre, si finalmente en lugar con los 17 millones de cotizantes en la Seguridad Social, pues nos vamos a 13 o 14 o 15 millones, pues cada vez se puede poner no más en peligro, porque no hay que olvidar que tenemos un fondo de reserva importante en la Seguridad Social de unos 65.000 millones de euros. El fondo del problema es que lo que pretendían y lo que pretenden asustar con lo de la Seguridad Social es porque pretenden que la gente se meta en el fondo privado de pensiones. Y lo que hay que defender es la pensión pública, porque ese es el objetivo que tiene la banca y es el que se trasladó cuando se hizo la reforma de pensiones en nuestro país. Pero bueno, hoy no está en peligro, pero evidentemente aquí lo que hay que hacer es que la gente tenga trabajo, y lo que no se puede hacer es aceptar lo que pretenden, enfrentar a los trabajadores en activo mayores con los hijos, porque lo que quieren es despedir a trabajadores mayores que tienen salarios más o menos normales, con trienios, sesenios, es decir, con la antigüedad, y sustituirlos por jóvenes precarios. Ese es el modelo realmente que están planteando como modelo de competitividad con la Unión Europea. Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, gracias por haber estado en la tarde, como siempre. Gracias a ustedes.